¿Qué es pecado? Vos y yo utilizamos mucho esa palabra. Y más si sos cristiano, vos usás bastante esa palabra. Decís, ¿qué pecado? O tu mamá te dice, deja de decir eso que es pecado. O deja de hacer eso que es pecado. O a veces se le considera pecado a cosas como, quítate de ahí porque si te barro, eso es pecado. Ahora, ¿qué es realmente pecado? ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente y qué significa esa palabra? Ahora, déjame explicarte. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés, fue escrita en otros idiomas. Ahora, en uno de esos idiomas, que es precisamente el griego, la palabra pecado es la palabra hamartía. Ahora, esta palabra significa fallar, significa errar, significa no dar en el blanco. Eso significa la palabra pecado. Te pregunto, ya que sabemos qué significa pecado, ahora, ¿quiénes pecan? En Instagram hice una encuesta y pregunté a las personas que siguen la página quiénes pecan, y muchos respondieron que nadie peca. Otros respondieron que los únicos que no pecan son los pastores, los sacerdotes, los líderes de las iglesias. Y ¿sabes qué? La Biblia nos dice todo lo contrario. En Romanos 3:23, la Biblia nos habla y nos dice que todos hemos pecado y que eso nos ha separado de Dios, nos ha apartado de Dios, que todos hemos fallado delante de Dios y le hemos fallado a Dios. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Así que si pensabas que los pastores no pecan, déjame decirte que ellos también pecan. Incluso son los que puede que más pecado tengan. No sé, por eso Pablo, él se hacía llamar a sí mismo como uno de los mayores pecadores, precisamente. Ahora, yo te quiero decir, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Después de entender qué significa pecado, después de entender de que todos somos pecadores, yo me estaba preguntando cuál es el efecto del pecado. Y sabes que la Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 6 precisamente, nos habla acerca de que la paga del pecado es la muerte. Ahora, la muerte, esta es no solo una muerte física, porque sí, todos morimos, o sea, es parte del pecado, pero también es una muerte espiritual, porque el pecado muchas veces nos aleja de Dios. Muchas veces cuando nosotros, después de fallarle a Dios, después de cometer pecados, después de que te sentís mal y todo eso, lo que pensás es, ya no quiero seguir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Con qué cara voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ver a la gente que de alguna forma son mis hermanos en Cristo? Y sabes que eso hace el pecado, nos separa de Dios, nos da una muerte espiritual, no solo al instante, sino también si nosotros dejamos que eso pase, eso va siguiendo y de alguna forma nos va separando por completo de Dios, y nos dejamos de relacionar con Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, porque el pecado nos dice, ¿para qué lo vas a hacer si vas a volver a caer? Y yo te quiero decir algo más, que el pecado tiene como objetivo eso, alejarnos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si el pecado nos aleja, entonces, ¿cómo podemos hacer para que el pecado de alguna forma no nos afecte? Y ¿sabes qué? Dios pensó en esto, y por eso envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, por vos y por mí, porque Él sabía que nosotros de alguna forma teníamos esa naturaleza pecaminosa. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Date cuenta, dice, para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahora, vos tenés que entender que el trabajo de un abogado es defender. El trabajo de un abogado es precisamente ayudarnos con esa situación que tenemos. Y ¿sabes qué? Esto es lo que hace Jesucristo con nosotros. Tenemos a un abogado que es Jesucristo. Y Él nos comprende, Él nos entiende, porque Él, al igual que nosotros, fue tentado también. Lo único que Él fue tentado en todo, pero no cayó en la tentación. En cambio, nosotros muchas veces somos tentados y caemos en la tentación. Y la forma en como nosotros, de alguna forma, podemos acercarnos al Padre es llegando a Él y confesarle nuestro pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo nos perdona, sino también nos limpia. Y vos tenés que entender eso, que si vos has cometido pecado, que lógicamente lo has hecho así como yo te quiero decir, acércate a Dios y pedile perdón. De verdad,
Él te va a limpiar, Él puede limpiar ese corazón, no importa el pecado que hayas cometido. Si vos venís con un corazón arrepentido verdaderamente delante de Él y te acercás al trono de la gracia, te aseguro que Él puede perdonarte y te puede limpiar.